A hablar de Luis Razo es hablar de un gran amigo, hablar de un colaborador con el cual convivimos los del 10º ayuntamiento, con el cual él era el de Relaciones Públicas. Y yo me acuerdo que en las juntas que teníamos cada mes, cada quien daba su informe, el ingeniero Cádiz se acaba de acordar de eso, daba su informe y todo, yo le hablaba a Razo y le decía, a ver, platícanos qué dijeron de este informe los medios. Y Razo se encargaba de sacar todo lo que decían en contra los medios, la televisión, el radio, y esa era nuestra manera de medir la eficiencia del funcionario. Entonces, yo me imagino que todos querían quedar bien con Luis Razo, pero él fue un colaborador en el cual nos apoyábamos para ser más eficientes. Nos apoyábamos no tanto para criticar, sino para mejorar nuestra actuación, para que de alguna manera, si nos estaban tirando una colonia por la falta de que no recogimos la basura, y tenían razón, pues nos íbamos a disculpar con ellos y mandábamos los camiones más veces que de costumbre para poder quedar bien. Yo siento que Luis Razo también fue un colaborador, el que nos dio la pauta para poder seguir adelante beneficiando al pueblo de Mexicali. Nos dio la pauta para seguir adelante en favor de los cachanillas y nos dio la pauta para siempre tener la calidad de vida que el mexicalense merece. Salud, mi querido Luis. Semblanza del cronista de Mexicali, don Luis Razo Martínez. Luis Razo Martínez nació en un pintoresco pueblo del estado de Michoacán, llamado Guandacareo, lugar de donde la familia se traslada a la ciudad de Morelia, donde Luis realiza sus primeros estudios. Como tantas otras familias, la de Luis decide emigrar hacia la frontera norte de México. A los 14 años de edad, el joven Luis llega a nuestra ciudad. Acompañado de su familia, emprende varias actividades comerciales. El 16 de julio de 1955, el joven Luis se encuentra en Mexicali, en pleno apogeo del oro blanco Cachanilla. Mexicali vivía entonces una intensa explosión demográfica, con una incipiente vida institucional debido a que el Estado Libre y Soberano de Baja California se había creado apenas en 1953 y el municipio constitucional de Mexicali daba inicio en el año de 1954. Integrado a la vida productiva de la ciudad, Luis se dedica a diversas actividades comerciales, políticas y sociales. En 1971, con el 6º Ayuntamiento de Mexicali, presidido por Eduardo Martínez Palomera, inicia su vida como representante popular al asumir el cargo de regidor municipal. Al iniciarse el 10º ayuntamiento, encabezado por el empresario Eduardo Martínez Palomera, asume el cargo de director de Relaciones Públicas, el cual incluía la titularidad del Departamento de Comunicación Social y la coordinación general de las tradicionales Fiestas del Sol. Entre 1980 y 1983, Luis desarrolla una gran actividad a favor del municipio de Mexicali, destacando la creación del medio maratón atlético, el cual se realiza hasta la fecha con motivo del aniversario de la fundación de Mexicali. Entre 1989 y 1992, con el 13 Ayuntamiento de Mexicali, presidido por Milton Emilio Castellanos Bout, Luis se desempeña como titular de la Dirección de Relaciones Públicas. En estos años 80, Luis inicia sus colaboraciones editoriales en el periódico de los mexicalenses, La Voz de la Frontera.
Todas sus columnas abordaban el tema de su predilección y al cual le ha dedicado y le dedicó gran parte de su tiempo: la difusión de la historia del municipio de Mexicali. En el terreno radiofónico se une como colaborador regular del legendario programa Sonorama Radiofónico del locutor Augusto Hernández Bermúdez. Desde 1985 hasta el 2015, en el segmento llamado 7 Notas Musicales, Luis producía una sección titulada Mexicali y su historia, en la que exponía de manera cotidiana detalles, notas y relatos del viejo Mexicali. A partir del año 1998, Luis Razo Martínez se vincula al Canal 66 de televisión, el canal de las noticias, con un segmento de 15 minutos dedicado a la promoción de la historia de Mexicali. Esta colaboración tuvo bastante éxito, razón por la cual a partir del año 2002 inicia la transmisión del programa televisivo Mexicali y su historia, que cada domingo por Canal 66 ofrece a la teleaudiencia entrevistas, reportajes y eventos especiales, todos dedicados al rescate y la promoción de la memoria histórica mexicalense. En esta trayectoria exitosa de don Luis Razo Martínez, agregamos que el Cabildo en Pleno, perteneciente al 20 Ayuntamiento de Mexicali, presidido por el alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla, lo nombró cronista de la ciudad de Mexicali, cargo que desempeñó con todo entusiasmo hasta los últimos días de su vida. Pues gracias a la vida, gracias a todo, gracias a Dios, que me ha dejado llegar y me ha dejado trabajar, y que estoy muy contento trabajando y que seguiré trabajando hasta que, como dicen las abuelas, cuando Dios me llame. Bueno, yo a Luis Razo lo conocí ya como compañero de trabajo en el ayuntamiento. Pues él siempre fue una persona muy activa, muy participativa, donde siempre proponía muchas cosas, andaba en todas las dependencias, pues tal vez por su mismo trabajo de relaciones públicas, y siento yo que pues, era muy estimado por todos los compañeros que trabajábamos ahí. Fue uno de los pocos priistas que vivían del PAN. Le daban mucha carrilla por eso. Y pues sí, era siempre muy vivaracho, y yo lo conocí también ya después en su negocio de pan, del fraccionamiento San Marcos. Viví cerca yo de ahí y lo trataba muy seguido. Es una gran persona. De mucho tiempo atrás lo conocí porque era vecino de mi hermano, ahí en San Marcos. O sea, tenía una buena relación con él, y aparte lo de su trabajo, era muy exigente para él mismo. O sea, quería que las cosas siempre salieran bien y buscaba lo mejor para todo lo que era el ayuntamiento. Un amigo en lo personal, desde la época de los 80s, en mi caso. Me tocó ser funcionario con él, vivir muchas experiencias, un gran asesor, siempre corrigiéndonos algunos errores por las juventudes, la diferencia de edades, pero al final un amigo siempre puesto, y sobre todo un gran padre. Tuve el gusto de conocer a su familia, Rosalba, a sus hijas desde niñas, y decirte, hasta los últimos momentos participamos, salíamos a comer, y no me queda decir más que se fue un gran amigo, un gran conocedor verdaderamente de la historia mexicana. Hablar de don Luis Razo, a quien conocí en la época de los 70, pero mi trato empezó en los 80, cuando fuimos parte del 10º ayuntamiento. Un gran amigo que lo vamos a extrañar toda la vida. Un hombre que se vino a superar a Mexicali,
llegó a ser el cronista de la ciudad. Tenía un ojo y una visión de política tremenda. Fuimos grandes amigos. Pocos días antes de internarlo todavía tuvimos el gusto de platicar, comíamos relativamente seguido y la verdad se va a extrañar al amigo Luis Razo. Un abrazo, mi Luis, a donde estés, y un tequila a tu salud. Gracias. Luis Razo, un buen amigo en aquel entonces, en los 80, nos apoyaba mucho para orientarnos bien sobre lo que eran las relaciones públicas. Gracias a él hicimos un buen papel en aquel entonces y a la fecha pues fue un buen amigo, un buen camarada. Yo lo conocí cuando estaba chico porque llegaba allá a la tienda con mi abuelo en aquellos años, ¿no? Pero ya en el 80, cuando empezamos a trabajar con el señor Palomera, pues ahí ya tuvimos más relación. Y fue una persona que siempre muy dedicada, muy disciplinada, ¿no? Y creo yo que pues de amistad que teníamos con él de muchos años, ¿no? Y siempre tuvimos esa relación con él. Y pues donde quiera que se encuentre en ese momento, ¿verdad? Que allá probablemente esté aquí con nosotros espiritualmente, ¿no? Aquí estamos todos, su equipo de trabajo, de colaboradores que hicieron un buen papel en el 10º ayuntamiento, donde yo estuve colaborando con ellos. Conocí ahí a Luis Razo Martínez, una gran persona, un gran historiador de Baja California, un gran amigo, un gran ser servicial. Todos los que estamos aquí lo estamos recordando con mucho cariño porque sabemos que él ahorita está en el cielo y nos está escuchando. Luis, te queremos mucho y siempre estarás en nuestros corazones. Hoy estoy muy contento de estar conversando con grandes amigos y ex compañeros de trabajo que estuvimos al lado del señor Eduardo Martínez Palomera como presidente municipal en 2 ocasiones. Conocí yo a Luis Razo, un gran amigo, una persona que pensaba las cosas varias veces para hacerlas y no quedar en alguna situación que no debiera de haber sido analizada por él. Quisiera comentar un detalle que sucedió, a lo mejor será pocas personas que pudieron observarlo o algunos de aquí, de mis amigos, no sepan lo que sucedió en una ocasión. Cuando estaba allá el ayuntamiento a cambiarnos en el edificio nuevo, que se había terminado hasta la parte que se construyó por parte del ayuntamiento, ya para cambiarnos del edificio antiguo al nuevo, pues entonces al día siguiente fui con el obispo, don Manuel Pérez Gil, y le dije, vengo del parte del ayuntamiento de don Eduardo Martínez Palomera. Dijo, ¿qué quiere esa mula? Entonces yo me quedé sin decir nada, pues, ¿en qué metí la pata? Dijo, no te mortifiques, dice. Mulas nos decimos los dos porque yo soy también Manuel y Eduardo es Eduardo Manuel, somos mulas. Entonces ya pusimos el día, la hora, y eran poquitas personas para que no se supieran. A mí me dio mucho gusto y estaba ya la seguridad completa, ¿no? Lo bendecido y lo hecho por los pilares fuertes que estaban ahí. Pero no acabó ahí porque Luis Razo se dio cuenta. Híjole, se enojó conmigo, pero enojado. Yo decía, Luis, pero pues, ¿qué importa? No, verás lo que le va a pasar al Eduardo con el PRI y esto. Le dije, pues mira, ya se hizo, pues ahora nada más pídele a Dios que no le vaya a pasar nada. Así es, esa es una anécdota que tuve con Luis, pero Luis, un gran amigo, a diferencia de que él buscaba la armonía con las gentes de fuera, sobre todo con las gentes que llevaban la opinión,
a los que eran personas que hacían política, y yo cuidaba lo que estaban adentro del ayuntamiento, la lana, pues no salíamos de acuerdo, pero después nos dábamos la mano. Pues este día estamos aquí reunidos, un grupo del 10º ayuntamiento, encabezados por en aquel entonces su presidente municipal Eduardo Martínez Palomera y todos los funcionarios de ese tiempo. Y estamos recordando a nuestro amigo Luis Razo, que era el director de Relaciones Públicas. Y pues era un amigo muy chambeador, muy trabajador Luis. Siempre estaba pendiente de todo lo que pasaba dentro del ayuntamiento, en las delegaciones municipales, del cual yo era coordinador. Pero siempre, mucho trabajo. Con mucho trabajo, él era el que manejaba todo lo de las relaciones públicas y muy pendiente, y nos daba a cada quien su lugar y sacaba las notas y todos en los periódicos, en la radio y en la televisión. Es todo lo que tengo que decir de mi amigo Luis Razo, que lo recuerdo con mucho cariño y mucho respeto. Recordamos a nuestro amigo Luis Razo Martínez porque él fue integrante de ese ayuntamiento. No nada más fue nuestro amigo. Luis Razo es un personaje de la historia de Mexicali. Murió siendo cronista de la ciudad, pero en su vida fue muy entusiasta en todo lo que emprendió. Fue regidor en el ayuntamiento de 1970 y director de Relaciones Públicas del ayuntamiento de Mexicali cuando el señor Martínez Palomera fue presidente. Lo recordamos con mucho entusiasmo, con alegría, porque él siempre estuvo en nuestras reuniones. Y él murió siendo cronista de la ciudad. Siempre conocí a Luis Razo desde hace muchos años. Antes nos tocó convivir dentro de las acciones políticas cuando eran jóvenes y que se integró al partido. Fue un hombre que supo manejar muy bien las relaciones públicas, se relacionaba muy bien con toda gente, siempre fue muy amable, muy educado. Nos tocó convivir familiarmente con él, también con sus hijas, su señora Aurorita, y siempre estuvo muy atento, muy trabajador. Es de las personas que iniciaron con bastante enjundia en sus trabajos de negocios dentro de Pueblo Nuevo, y él se instaló en la entrada de San Marcos con la panadería Señorial Morelia, donde siempre procuró la calidad y la atención para su buen público. Lo recuerdo mucho, bastante tiempo, años en los que convivimos. Trabajé en el 10º ayuntamiento, y unos compañeros ahí de Luis. Yo fui su director de auditorías de presupuesto. Y siempre pues convivimos muy bien, trabajamos a gusto. Posteriormente, pues de vez en cuando lo visitaba ahí para comprar en su negocio el pan, y platicábamos ahí, charlábamos muy a gusto, llevábamos buena amistad. Pues es una persona íntegra, una persona que nunca tuvimos, bueno, en lo personal yo nunca tuve problemas con él. Siempre pues discutíamos a veces cuando no le queríamos autorizar los gastos de la caja chica, pero al final todo salía bien, y siempre hicimos una gran amistad. Desde la campaña del Negro Martínez Palomera en aquellos años entablamos una amistad muy fuerte con lo que es nuestro amigo y hermano Luis Razo Martínez, a quien conocimos como una persona muy leal, muy honesta, un político de carrera, una persona apasionada principalmente por la política y por el bienestar de Mexicali, que llegó incluso a ser el cronista de la ciudad, por méritos propios, porque era un conocedor de la historia de Mexicali. Y la verdad, hablar de anécdotas sería ser redundante de todo lo que mis compañeros que me han antecedido han mencionado, pero sí puedo decir que
unió una amistad muy, pero muy grande y muy cercana. Seguido platicábamos de lo que a él le apasionaba más, que era la política, y de cómo iban las cosas en el PRI, del cual él también se sentía muy orgulloso de haber sido incluso regidor en la primera ocasión que Martínez Palomera fue presidente municipal. La verdad, sentimos mucho la pérdida, el deceso pero pues todos vamos a pasar por allí. Le mandamos un gran abrazo a su esposa Rosalba y a sus hijas, y créanlo que él merece estar en las anécdotas y en la historia de nuestro Mexicali, por haber sido siempre esa persona que todos recordaremos como un hombre íntegro en toda la expresión de la palabra. Un abrazo hasta el cielo, mi querido Luis. Por allá nos veremos, pues esperemos que no muy pronto. Con mi amigo, recordándolo a Luis Razo, ¿cómo no lo voy a recordar? Él estaba en el municipio, yo estaba en la Secretaría de Gobernación, pero aparte, cuando yo tenía que dar algún dato de la creación del Valle de Mexicali o del propio municipio de Mexicali, acudía a la biblioteca, que era mi gran amigo. Me daba todo, me ayudaba en todo, me daba todo lo que yo necesitaba, la información que yo necesitaba para salir adelante. ¿Cómo no lo voy a recordar? Me pesa que se haya ido, pero nomás se nos adelantó. Lo conocimos siendo muy jóvenes cuando iniciábamos nuestra carrera político-administrativa, y como todos los jóvenes siempre andamos buscando algo que pudiese servirnos como aprendizaje y desde luego contribuir a nuestra formación como ciudadanos. El Luis Razo, de él recuerdo muchas cosas, obviamente, que han inspirado mi respeto y aprecio para él, pero hay dos en especial que me gustaría comentar. Una de ellas tiene que ver con su preocupación constante, porque cada acto, cada actividad que se realizara dentro del gobierno municipal y fuera de él, pues Luis Razo siempre buscaba la perfección, siempre buscaba que no faltara detalle alguno, que no descuidaba absolutamente nada. Esa era una de las cosas que nosotros pudimos apreciar y aprender de Luis Razo. Otra de las cosas que la verdad es que seguramente la han de haber comentado el resto de mis compañeros, pero que no podemos dejar de comentar, es que Luis también siempre se preocupaba por la armonía entre el grupo que la rodeaba o que rodeaba en este caso al presidente municipal. Los que formamos parte del ayuntamiento, todos los compañeros que acudimos ahí, algunos conocidos, otros no, pero Luis siempre estaba buscando que no hubiese problemas, que hubiera armonía, que no hubiera distancia. Era un hombre preocupado porque las cosas pudieran hacerse de la mejor de las maneras, y la mejor de las maneras es cuando todos estamos en la misma frecuencia, cuando todos coincidimos y cuando todos nos hacemos amigos. Luis Razo, que Dios te bendiga. En la administración que Luis Razo fue jefe de Relaciones Públicas. No lo conocí, o lo conocí antes porque iba mucho con Bermúdez, que en paz descanse, y ahí nos hicimos buenos amigos, porque él era muy amigable. Por su misma actividad de relaciones públicas tenía que andar tras los centavos, y yo, como dije antes, fui cajero general de ahí. Y entre los días pasan y todo, nos hicimos amigos. Lo seguí viendo después de que se terminó esa administración. Yo soy jubilado del municipio, ahí me quedé, gracias a Dios, y pues miraba su programa del domingo, Luis Razo, en la cronista de la historia de Mexicali. Y ahora lo extraño, y una gran persona, un buen amigo, y creo que así nos consideramos. Muchas gracias. A Luis Razo lo conocí en el municipio, ahí trabajamos juntos en el municipio. Era un gran comunicador, un gran político y un gran amigo, ¿verdad? Anduvimos ahí tanto en la comunicación, no, porque pues yo no
Pero en lo que la política y los trabajos del gobierno, ahí trabajamos juntos por mucho tiempo, ¿verdad? Pero empezamos yo con el Eduardo, ¿verdad? Y ahí seguimos, ¿verdad? Hasta que ya nos jubilamos, ya nos retiramos y todo. Pero yo pues a veces lo veía y veía mucho su programa Mexicali y su historia, ¿verdad? Y todos los sábados no me lo perdía. Ya se nos fue y ahora ya no, ¿verdad? Pero era un gran amigo y lo conocí muy bien.